Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucho revuelo y curiosidad en el mundo del espectáculo turco y no solo, una historia que involucra a dos de los actores más queridos y talentosos, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan esos rumores, esas miradas, esa química innegable que traspasaba la pantalla en Erkencikus, el pájaro madrugador? Pues bien, parece que esa magia no se quedó solo en la ficción, y las especulaciones sobre su relación, y lo que pudo haberla complicado, siguen dando de qué hablar. En particular, hoy vamos a desentrañar el misterio, ¿por qué molestó a Can Yaman la insistencia de Demet Özdemir? Quédense conmigo hasta el final porque lo que descubriremos podría sorprendernos. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos vídeos. Prometo que se pondrán cada vez más interesantes. Como muchos de ustedes saben, la serie Erkencikus catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. Su interpretación de Candibit y Sanem nos conquistó a todos con su romance apasionado, sus idas y venidas, y esa chispa que los hacía brillar juntos. Durante el rodaje, los rumores sobre un posible romance entre ellos se dispararon. Las redes sociales se llenaron de fotos de ambos juntos fuera del set, de entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración, y de la energía palpable que compartían. Era evidente que había una conexión especial, una química que iba más allá de la actuación. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse para el público y quizás también para ellos mismos. La adoración de los fans era palpable, creando un caldo de cultivo perfecto para las esperanzas de una relación en la vida real. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en especular sobre una relación sentimental. Y ahí es donde entra la parte que nos interesa hoy. Se rumoreaba, y esto es importante recalcarlo, que Demet Özdemir, según algunas fuentes y testimonios recogidos en su momento, habría estado más interesada o insistente en formalizar o hacer pública esa relación que Can Yaman. Y esto, según las mismas fuentes, habría empezado a causarle una cierta incomodidad al actor. La dinámica entre ellos, vista desde fuera, parecía una danza delicada entre la posibilidad de un amor real y la necesidad de mantener el profesionalismo y la imagen pública. Pero, ¿por qué? ¿Qué podía molestar a Can Yaman de una relación que para muchos parecía tan idílica y deseada por los fans? Aquí es donde debemos analizar las diferentes perspectivas y los posibles motivos. Una de las razones más citadas por los expertos en la dinámica de celebridades es la gestión de la imagen pública y la presión mediática. Can Yaman, desde el inicio de su carrera, ha sido conocido por ser un actor muy consciente de su imagen. Él ha construido un personaje público, el del galán seductor, el artista apasionado, pero también un profesional dedicado. Su trayectoria hasta ese momento se había construido con una estrategia cuidadosa, y el éxito masivo de Erkencikus representaba un momento crucial en esa planificación. Imaginemos la situación. Están en el pico de su fama gracias a una serie exitosa. La gente los ama como pareja en pantalla, y la presión para que esa pareja sea real en la vida es enorme. Si Demet, como se rumorea, estaba más dispuesta a alimentar esa idea, a dejarse ver más, a hablar abiertamente de sus sentimientos o de una posible relación, mientras que Can era más reservado, eso podría haber generado un desequilibrio. Can Yaman, por su parte, podría haber sentido que la insistencia de Demet ponía en riesgo la proyección profesional que él buscaba. Él siempre ha sido muy enfocado en su carrera, en buscar nuevos proyectos, en expandir su alcance internacional, y quizás veía que una relación mediática y prematura podría desviar la atención de sus aspiraciones profesionales. Piensen en esto, él quería ser reconocido por su talento, por su versatilidad como actor, y no solo como el novio de una compañera de reparto, por muy popular que fuera ella. La insistencia de Demet, vista desde esta óptica, podría haber sido interpretada por Can como una forma de querer capitalizar la fama conjunta de la serie, de aferrarse a la popularidad que habían alcanzado juntos de una manera que él consideraba apresurada o inapropiada para el momento. Él, en cambio, podría haber preferido mantener una discreción mayor, dejar que la relación, si es que existía, se desarrollara de forma natural, lejos de los focos y las especulaciones constantes. Esta necesidad de control sobre su narrativa personal y profesional es algo que muchos artistas de su calibre priorizan. El riesgo de que su imagen se viera eclipsada por un romance efímero o una relación problemática era, sin duda, una preocupación válida para él.
Otra faceta importante a considerar es la diferencia en sus personalidades y en cómo manejaban la exposición pública. Se dice que Can Yaman es una persona más enigmática, que le gusta controlar la narrativa de su vida privada. Demet Özdemir, por otro lado, a menudo ha transmitido una imagen más abierta, más vulnerable, más dispuesta a compartir sus emociones con sus seguidores. Esta diferencia en la forma de ser, en la forma de gestionar la intimidad y la vida pública, podría haber sido un punto de fricción. Si Demet sentía la necesidad de expresar su afecto o de confirmar algo más allá de la amistad, y Can prefería guardárselo para sí mismo, la insistencia de ella habría chocado directamente con la reserva de él. Esta disparidad en la forma de comunicar y vivir sus emociones en el ojo público es un factor clave en la dinámica de cualquier relación, pero especialmente en el mundo del espectáculo, donde cada gesto es analizado y magnificado. Además, no podemos obviar el factor de la presión de los fans. Los seguidores de Erken Cikus eran y siguen siendo increíblemente apasionados. Querían ver a Can y Demet juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Esta demanda constante de Canem podría haber sido abrumadora para ambos, pero quizás especialmente para Can, quien, según se rumoreaba, sentía que esa presión estaba empezando a ser contraproducente para su tranquilidad y su enfoque profesional. La insistencia de Demet, en este contexto, podría haber sido vista por Can como una forma de alimentar esa presión, de darle a los fans lo que querían de una manera que a él no le resultaba cómoda o beneficiosa en ese momento. A veces la presión de la audiencia puede ser un arma de doble filo, creando una expectativa que puede ser difícil de gestionar. Pensemos también en las consecuencias de una relación pública para una pareja de actores en un mercado tan competitivo como el turco. Si hacían pública su relación y ésta, por alguna razón, no funcionaba o terminaba mal, ambos podrían haber sufrido las consecuencias en sus carreras. Quizás Can, con una visión más estratégica a largo plazo, quería evitar esa montaña rusa emocional y mediática. Él podría haber sentido que era más seguro mantener una relación discreta, o incluso no tenerla, mientras construía su carrera individual. La insistencia de Demet, por tanto, podría haberle parecido un riesgo innecesario, algo que lo empujaba a un territorio desconocido y potencialmente perjudicial para su proyección. El mundo del espectáculo es volátil y las relaciones públicas pueden convertirse en un comodín impredecible. Otro punto que a menudo se menciona es la cuestión de la autopromoción, o el uso de la relación para generar atención mediática. Si Can percibió que la insistencia de Demet estaba más orientada a mantener viva la llama de Erken Cikus a través de su relación personal, en lugar de ser un sentimiento genuino y sincero, eso sin duda lo habría molestado. El valor de un actor reside en su talento y en la calidad de su trabajo, no necesariamente en su vida amorosa. Can Yaman ha demostrado ser un actor ambicioso y con visión de futuro, y es probable que no quisiera que su imagen estuviera asociada principalmente a un romance de telenovela, por muy exitoso que fuera. La autenticidad y la construcción de una carrera sólida basada en el mérito son pilares fundamentales para muchos artistas, y Can Yaman, con su proyección internacional, probablemente priorizaba esto. En resumen, la supuesta molestia de Can Yaman ante la insistencia de Demet Özdemir podría atribuirse a una combinación de factores: el deseo de proteger su imagen profesional y su carrera individual, la diferencia en sus personalidades y en cómo gestionaban la exposición pública, la abrumadora presión de los fans, el temor a las consecuencias de una relación mediática y posiblemente, la percepción de que la insistencia de Demet estaba más enfocada en capitalizar la fama conjunta que en un interés romántico genuino y bien gestionado. Es importante recordar que todo esto se basa en rumores y especulaciones, ya que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente los detalles de su relación o de sus desencuentros. Sin embargo, la dinámica que describimos es bastante común en el mundo del espectáculo, donde las presiones externas y las ambiciones personales pueden chocar de manera significativa. Analizar estas situaciones nos permite comprender mejor la compleja maquinaria del mundo del entretenimiento, donde las vidas de las celebridades se convierten en un escenario público donde cada movimiento es observado y analizado. La búsqueda de la fama, la construcción de una carrera, las presiones de los fans y las propias ambiciones personales crean un entramado de intereses que pueden llegar a ser muy demandantes. Can Yaman y Demet Özdemir, dos talentos emergentes en su momento, se encontraron en el ojo del huracán, y las decisiones que tomaron o que se humorea que tomaron, reflejan las complejidades de navegar en esas aguas.
La forma en que gestionaron su relación públicamente revela no solo sus personalidades, sino también las estrategias que creen necesarias para proteger sus carreras y su bienestar personal en un mundo que a menudo demanda más de lo que puede ofrecer. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final para desentrañar este interesante misterio. Espero que esta exploración de los posibles motivos les haya parecido intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que pudo haber sucedido entre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que estos motivos son plausibles? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gustan este tipo de contenidos. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de estos actores o de las historias de la farándula turca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más misterios por desvelar. Un abrazo enorme.